Bueno, y estamos con José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, para hacer un análisis de lo que ha sido también ya casi primer año de este Parlamento y también de este gobierno. Y quería empezar, ante todo, muy buenas noches, Buenas señor noches, Chevasco. Omar. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Quería empezar con esta decisión que ha tomado el Poder Judicial. Ha declarado fundado, para ser exactos en los términos legales, el Poder Judicial ha declarado fundado amparo interpuesto por la propia SUNEDU contra la ley aprobada en el Congreso de la República, que atenta contra la autonomía y atribuciones del organismo. Y entendemos en su parte resolutiva, ellos dicen que declaran nulo el procedimiento legislativo orientado a modificar los artículos de la ley aprobada. En términos concretos, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto? Bueno, en teoría se entiende que todos los mandatos judiciales deben ser acatados. Pero estamos hablando de un poder del Estado, que en mi opinión se ha regido por los procedimientos parlamentarios en cuanto para la aprobación de las leyes y ha cumplido con todas las etapas. Habría que leer un poquito más ya a profundidad qué parte del procedimiento parlamentario está mal. Porque si está mal, realmente pues tendría, digamos, fuerza suficiente para detener la publicación de la norma, ¿no? Porque en esa parte también resolutiva se señala lo siguiente: no cumple el Congreso de la República a observar el contenido de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional, en los expedientes tal y el derecho a la educación universitaria. Es como que remite al Parlamento a revisar ya decisiones que tomó el Tribunal Constitucional al respecto. Por eso puede estar declarando el nulo. Pero si se refiere al tema de fondo, el camino correcto es un proyecto de ley que derogue la ley ya promulgada por el Congreso. Ese es el camino. Porque de lo contrario, si van a actuar sobre el procedimiento, que en mi opinión no ha sido vulnerado, eso es incorrecto. Pero si están en desacuerdo con el tema de fondo, lo remiten al Tribunal Constitucional, la SUNEDU se queja, correcto, pues que se presente un proyecto de ley modificatorio a la ley que ya el Congreso aprobó por insistencia y que entiendo debe ser publicada en cualquier momento. Creo que ahí estamos, bueno, tú ni yo, pero creo que se está errando respecto a un abuso sobre las sentencias del Poder Judicial para las decisiones que toma el Congreso de la República, claro, en mi opinión. Pero, sin embargo, a partir ya de esta sentencia, de lo que ha decidido, entiendo, esta jueza, lo aprobado por el Parlamento no se puede implementar. En teoría no se podría implementar. Vamos a ver cómo reacciona mañana el Congreso de la República sobre este particular, ¿no? Porque nuevamente hay un enfrentamiento de poderes. Porque incluso fuentes de RPP nos señalan que la SUNEDU le estaría pidiendo al Diario Oficial El Peruano que no publique la norma, porque aún no ha sido publicada. Entonces, a partir de esta decisión judicial. Es un tema bien controversial. Vamos a ver qué decide el peruano, porque es un órgano del Estado, ante el petitorio de un órgano que es la SUNEDU, que está por debajo del Congreso de la República, ¿no? Vamos a esperar que suceda. Ahora, doctor Chevasco, vamos a otro tema que también ha generado muchísima polémica y que tiene que ver con esta decisión que ha tomado la mesa directiva de mantener, sus miembros, mantener una serie de beneficios como seguridad, como choferes, durante 6 meses. Pese a que en el 2018, usted recordará, durante la presidencia, me parece, de Daniel Salaverry, se decidió derogar esto que existía. Se derogó ese beneficio que existía en el año 2009, ¿no? Es una decisión, más allá de si es válida o no, porque sí se ha venido implementando, ¿es una decisión acertada? Creo que no. Creo que el Congreso se está disparando a los pies. No, porque sacan un acuerdo de mesa directiva en un contexto de crisis económica, un contexto de desempleo, un contexto en el cual las personas pues están manifestando permanentemente su ira, no solo contra el Congreso, sino contra otros poderes públicos, ¿no? Y si lees bien ese acuerdo de la mesa directiva, lo que ha pasado desapercibido es que también están autorizando la contratación de nuevos choferes. Porque en su artículo 3 dice, ¿no?, a contar con choferes que tendrán los mismos beneficios económicos. Lo contrario hubiera sido que diga, los choferes pertenecen a la planta de la unidad de choferes del Congreso de la República, y eso no lo dice. Pero creo que el Congreso, o la mesa directiva del Congreso, está terminando mal su gestión. En política lo correcto no solamente es entrar, sino saber salir.
porque el saber salir va a recordar a la gente cómo salimos de las cosas. Y creo que esta mesa directiva lo ha hecho mal con la aprobación de este acuerdo del 4 de julio, que recién se ha conocido ayer, 19 de julio. Y ahora, digamos, ¿hay algún tipo de sustento, hay algún tipo de argumento para impulsar un beneficio de este tipo? Es decir, el argumento que le hemos escuchado a uno de los vicepresidentes, el congresista Wong, es, pero antes todo lo tenían. Pues sí, pero quizá estaba mal pues que lo conserven 6 meses. Y además en otro contexto, inclusive, Omar, en la época del terrorismo, las mesas directivas no tomaban este tipo de acuerdos. Este tipo de acuerdos nace en el 2009 como consecuencia de un acuerdo que hizo el Poder Ejecutivo para sus ministros de Estado. ¿No? Yo recuerdo que se dijo, si los ministros se han aprobado, ¿por qué no son los miembros de la mesa directiva también se aprueban uno? Y en esa época era 1 año, pero luego se redujo a 6 meses y luego el señor Salaverry pues lo dejó sin efecto, a excepto del servicio para la señora Vilcatoma, que sí contaba con fuertes denuncias probadas que iban contra su integridad física. A ella sí le dejaron ese beneficio porque ella había sido vicepresidenta y lo mantuvo por un corto periodo, pero el señor Salaverry lo derogó, ¿no? Y eso generó pues que se retome ahora en estos meses en un contexto, repito, totalmente distinto a hace 10 o 12 años, ¿no? ¿Es un acto de banalidad de la mesa saliente? Mira, podría interpretarse que sí, porque si leemos bien el acuerdo de la mesa directiva, no establece ningún tipo de razón, solo dice... Es muy corto. Es muy corto, pero el comunicado que saca el Congreso ayer sí establece las razones. Entonces la pregunta es, si habían esas razones, ¿por qué no se puso en el acuerdo de la mesa directiva? Se trató de sacar algo muy lacónico, pero al final generó muchas dudas y las dudas pues nos hacen pensar que este acuerdo creo que es un exceso que la mesa directiva ha cometido. Y claro, uno diría, bueno, pues terminará afectando políticamente a los miembros de la mesa directiva, a la señora Mari Carmen Alba, que ya acaba su gestión en el Parlamento, pero en realidad, para todos los peruanos, la relación no es mesa directiva, la relación es el Congreso. Totalmente de acuerdo con tu interpretación. La población percibe y pone en un solo saco a todo el Parlamento. El Parlamento ahora tiene más desaprobación que el Poder Ejecutivo. Un Parlamento fragmentado que no ha generado las expectativas legislativas que quizás sus miembros prometieron y lamentablemente pues nuestro Congreso está saliendo jalado, ¿no? Señor Chivasco, permítanos un instante, me acabo de sorprender, hay una alerta informativa, el presidente Pedro Castillo, ojo con esto, en nombre del gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la nación del señor Mariano González Fernández como ministro del Interior. Hoy a las 9:30 de la noche tomaré juramento al nuevo titular de este sector, siempre con el pueblo, nos dice Pedro Castillo, nos dice el presidente. ¿Cuánto ha durado Mariano González? Frente a ver, ¿cuánto ha durado Mariano González, que ha armado además un nuevo equipo, ojo, un nuevo equipo que tiene por objetivo justamente capturar a los prófugos de la justicia de este gobierno, a su sobrino Fray Vázquez Castillo, a Juan Silva, exministro de Transportes, amigo de la infancia de Pedro Castillo, a Bruno Pacheco, secretario general de Palacio, el primer secretario, compañero de marchas del presidente Pedro Castillo. Pero en 15 días, y luego de hacer una serie de modificaciones que parecían a todas luces válidas, adecuadas, en puntos claves de inteligencia, en puntos, y esto hay que decirlo y resaltarlo, en puntos claves del sector de inteligencia, como, y ustedes recordarán, público, al coronel Harvey Colchado, jefe de la división de búsqueda de la DIGEMIN, Luis Alberto Silva Collazos, también coronel, jefe de la división de búsquedas de la DIRIN, Walter Lozano, coronel, jefe de la división de inteligencia de la DIRANDRO, Franco Moreno Panta, coronel, jefe de la DIVIAC. Es decir, Mariano González estaba reestructurando al menos las áreas claves de los servicios de inteligencia. ¿Para qué?
¿Para qué creen ustedes? Para encontrar evidentemente a los prófugos de la justicia. ¿Ah? ¿Y qué pasó? 15 días. 15 días. 4 de julio, ¿verdad? 4 de julio. 15 días es lo que ha durado Mariano González, que se atrevió a hacer esos cambios en el Ministerio del Interior. Y sorpresivamente, ojo, no se esperó, ni siquiera se esperó al 28 de julio. Porque uno diría, bueno, ya, cambió todo el gabinete por 28 de julio, listo, salió el ministro del Interior. No, no lo esperó. Hoy, 19 de julio, a 15 días de haber sido nombrado. Increíble, increíble, francamente. Señor Chevasco, estábamos hablando del Congreso, quería que haga un balance del Parlamento. No, ya cambió el contexto. Pero esto bueno, y creo que era lo mejor que tenía el Poder Ejecutivo. El gesto de ir al Parlamento del ministro González por propia iniciativa y generar lazos ya de buena comunicación política con los integrantes del Parlamento. Creo que esta es otra pésima decisión del presidente de la República. Y además, yo insisto, porque Mariano González, el poco tiempo que tuvo, sí claramente estuvo haciendo cambios cruciales en el Ministerio del Interior y en la policía. Sí, es cierto. Él, de lo que percibimos los ciudadanos, estaba haciendo creo que un buen trabajo. Y que este cambio súbito genera varios tipos de interpretaciones y todas negativas para el presidente de la República. Creo que ha sido una muy mala decisión y esperemos pues que la persona que nombre sea una persona adecuada en el cargo, ¿no? Bueno, y nuevamente, está la tesis, y yo la pongo la hipótesis del Ministerio Público, que con estas acciones va cobrando cuerpo, va cobrando forma. La hipótesis del fiscal Pablo Sánchez, del ex fiscal de la Nación, era que Pedro Castillo es la cabeza de una organización criminal que usa el aparato público y el poder que tiene para entorpecer además la investigación. Y por eso era necesario iniciar esta investigación cuanto antes. ¿Este tipo de decisiones no, digamos, le dan sustento a esa hipótesis? Sí. Y no olvidemos también que la nueva fiscal de la Nación ha creado un equipo especial sobre el particular. Y la policía, también producto de la decisión del ministro del Interior, había creado también un equipo especial para este tema. Y mira lo que nos sorprende ahora este Twitter de las 8:40 de la noche. Creo que va tomando mayor cuerpo la figura de la percepción que tenemos sobre la mala actuación del presidente de la República. Y bueno, pues lo que nos queda es la Fiscalía y también el Congreso de la República. Y ese punto quería llegar, porque claro, uno ve estas cosas, uno se sorprende y dice, wow, ya ¿cómo traducimos o cómo interpretamos esto? Pero volteas pues a costado y en el Congreso de la República lo estábamos comentando, están ampliándose los beneficios por 6 meses más, están en otra cosa. Es un mundo surreal, ¿no? ¿Cómo toman esas decisiones cuando el país está como está? Fue acertado que el Congreso amplíe su legislatura para seguir aprobando leyes y establecer mecanismos de control. Fue acertado que el Congreso de la República le delegue facultades legislativas a la Comisión Permanente, pero estos hechos administrativos borran todo lo que el Congreso buenamente pueda hacer. Y ahí no tenemos claro tampoco las posiciones que existen de derecha y izquierdas en el Parlamento, que cada vez se atomizan más, y el Congreso no ha construido una fuerza de centro, una fuerza que pueda equiparar las decisiones sin irse a los extremos para una buena convivencia en el Congreso. Pero ¿no le da la impresión, a veces este debate ideológico, izquierda, derecha, centro, que no está tan presente en el Parlamento? Es decir, pareciera que los intereses que se mueven son otros, más allá del espectro ideológico. Sí, pero casualmente es este Congreso el que nos ha devuelto a ese debate. Acordémonos que ya las derechas e izquierdas habían desaparecido. Que lo que estaba en vigencia era la aplicación de modelos económicos, modelos que permitan el crecimiento de los países y la buena distribución de la riqueza en los países. Bueno, hoy se acabó. ¿Por qué? Porque es este gobierno que comenzó con el discurso, ¿no? Y comenzó también a incluir decisiones como el reconocimiento del FENATE por parte del Ministerio de Trabajo, que son fuerzas ligadas más a la extrema izquierda. Entonces, lamentablemente, eso puso nuevamente en el debate y nos distrajo en las cosas reales con las cuales los poderes del Estado deben dedicarse. Y creo yo que el Congreso
volviendo al tema de interpretación de la decisión de sacar al ministro del Interior, volviendo al tema de cómo la Fiscalía viene comportándose para poder llegar a un buen puerto respecto a las investigaciones del presidente de la República, creo que el Congreso debe tomar una decisión mucho más firme y debe razonar sobre la salud de la República y tomar decisiones más drásticas respecto al tema del gobierno y del presidente. Y por eso, ¿no? Este Congreso, esta mesa directiva, ha terminado siendo el mejor aliado de un presidente como Pedro Castillo. Claro, porque esas decisiones nos hacen perder el foco. Entonces, este tipo de decisiones, las cuales no eran necesarias, porque si querían implementar un nivel más de seguridad por algún hecho, tienen a la mano un gran contingente de la Policía Nacional en el Congreso. Más de 400 policías están asignados al Congreso de la República y podrían haber dispuesto una redistribución para poder cumplir estos objetivos. Creo que el Parlamento, bueno, la mesa directiva en este caso, actuó mal sobre ese tema y como tú bien has dicho en algún momento de nuestra conversación, sufre todo el Congreso, no solamente los 4 integrantes de la mesa. Bueno, y solo para cerrar muy cortito, nos gana el tiempo, señor Chevasco, la expectativa de la nueva mesa. ¿Cuál va a ser la principal tarea a abocarse del nuevo presidente o presidenta del Congreso? Primero tiene que ser una persona que haga una buena coordinación. O sea, hay 12 bancadas y empezamos con 9. Sí. Hoy hay 12. Y lo que debe garantizar esta mesa, sobre todo para resumirlo en una frase, es garantizar la buena marcha del Congreso y tener una agenda que satisfaga las expectativas de la población. Muchísimas gracias, señor Chevasco, José Chevasco. Buenas noches, ex oficial mayor del Congreso. Reiteramos lo que hemos dado hace instantes como una alerta informativa de no creer francamente. No hay mayores explicaciones, El tuit del presidente Pedro Castillo. En nombre del gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la nación del señor Mariano González Fernández como ministro del Interior. Hoy a las 9:30 de la noche, hoy ya está apurado, va a tomar juramento al nuevo titular de este sector. A ver, la aritmética no me falla. Antes de un año, señora querida, antes de un año tendremos al séptimo ministro del Interior de este gobierno. Lo cambió en 15 días a Mariano González, que justamente estaba haciendo cambios sustanciales, no solo en el Ministerio del Interior, también en la policía. Ojo, porque uno de los principales objetivos que tenía Mariano González era capturar a los prófugos de este gobierno. No nos vamos a cansar de repetir lo que siguen prófugos, no sabemos con el apoyo de quién, porque estar prófugo no es nada sencillo. Queremos contactarnos con el todavía ministro Mariano González y saber cuáles han sido las razones del presidente de la República para tomar esta decisión. ¿Cuál es la justificación? Vamos a cambiar de tema, a ver, sobre